Daros las gracias a todos por vuestra presencia, a todas mis compañeras y compañeros de la Asociación de Laboralistas y, como digo, quiero daros la bienvenida. Desde la directiva de ALA, a quien represento, que no podemos estar todos en este acto por el formato virtual, perdón, como digo, ahora está don Carlos también por aquí, que no teníamos la suerte de poderlo recibir. Decía que queremos transmitiros, en primer lugar, nuestro deseo de que la salud os haya acompañado y os acompañe en el futuro, como así a vuestros familiares y allegados. Sabéis que en la asociación somos muy amantes del contacto personal y del trato directo, convencidos de que esa relación personal que se consolida a través de nuestros encuentros mensuales es el mayor activo que vamos consiguiendo en nuestro hacer. El optimismo que nos ilusionaba hasta hace escasas fechas, generando la ilusión de que podríamos retomar esos encuentros personales y esas actividades presenciales, pues se ha visto truncada por la tozuda realidad que se manifiesta en estos momentos un tanto sombría. De modo que hemos abandonado por el momento esa perspectiva de encuentros directos y hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías implantando esta plataforma virtual que hoy estrenamos. Esta plataforma que además nos permitirá en lo sucesivo tener nuevos encuentros con más asiduidad, con el que mantener vivas nuestras actividades de formación y de comunicación. Habréis podido comprobar, y ya os pedimos disculpas de este mismo momento, que esta novedad, este sistema que se acaba de implantar, pues genera deficiencias técnicas que tenemos que ir solventando desde la inexperiencia con la que partimos en esta plataforma. A partir de ahora tendremos una actividad ya más fluida, más continuada y más frecuente, aprovechando esta tecnología, de la que os iremos informando oportunamente. Quiero haceros saber que durante el tiempo que la asociación no ha incurrido en gastos porque no ha generado esta actividad formativa que es la que nos caracteriza, hemos considerado oportuno exonerar a todos los socios el pago de las cuotas correspondientes y así durante todo este año pues se ha eximido a todo el mundo de pagarlas para colaborar también con la superación de las circunstancias difíciles que para muchos ha supuesto pues el estado en el que nos encontramos y al que Dios quiera que no volvamos en la misma intensidad que hemos sufrido. Bien, aproximándome, para no hacer muy larga mi intervención, sin más dilación, a la razón de este encuentro virtual, tenemos que reconocer que en estos meses que han transcurrido desde la declaración del estado de alarma, pues hemos sufrido una actividad legislativa cuya característica generalmente aceptada por la gran mayoría han sido la imprecisión, la deficiencia técnica, la indefinición, la ambigüedad, lo que ha generado una enorme inseguridad jurídica. Como esto ha sido un elemento generalizado, infinidad de instituciones, colegios profesionales, mutuas, asociaciones empresariales han organizado webinars de todo tipo para intentar clarificar la cuestión. Es verdad que se han concentrado en su mayoría en prestaciones COVID para autónomos, en exoneraciones de cuotas de seguridad social, sobre todo en ERTES y ERTE. Y hemos considerado que para no ser reiterativos y por ende inútiles, debíamos buscar un tema que realmente tuviera verdadera utilidad. Parece ser, ojalá no sea así, pero parece ser que se anuncia una oleada de despidos, visto que va finalizando los periodos respectivos de salvaguarda de empleo a los que venían obligados los distintos sujetos que habían disfrutado de un ERTE, de sus exoneraciones, etc. Y parece también que el despido objetivo se presenta como el gran protagonista de estos próximos tiempos. No van a ser pocas las dificultades que presenta la interpretación de la reciente normativa, llamémosla especial, con motivo del COVID, ni su armonización con la legislación, llamémosla ordinaria,
y con la jurisprudencia que hemos tenido hasta ahora derivada de esa legislación ordinaria y su doctrina. Pues bien, para ayudarnos en esta tarea contamos con un ponente de lujo que a su indudable altura jurídica y técnica añade el valor de constituir una referencia para nosotros de primer orden, ya que a él le va a tocar examinar al menos la mitad de los supuestos que se produzcan en nuestra demarcación a propósito de los despidos objetivos y sus impugnaciones. Se trata de don Carlos Javier Galán Gutiérrez, a quien, antes que nada, quiero agradecer públicamente y en nombre de la asociación su magnífica disposición para colaborar con nuestra formación, que además nos demostró desde el primer instante en que llegó a nuestra demarcación y que ya íbamos a intentar en un primer momento, que se vio frustrada por la declaración del estado de alarma, lo que no merma su magnífica disposición. Don Carlos es magistrado, por relato su currículum, del orden jurisdiccional social y hoy titular del Juzgado Social número 2 de Algeciras. Es profesor colaborador de Derecho Laboral en el Máster de Abogacía de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido el primer presidente de la sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid y autor de varios libros jurídicos. Y ha sido también abogado desde 1990 a 2019 en ejercicio y director del despacho Alberche Abogados. Yo creo que esta condición le otorga una perspectiva extraordinaria, le da una ventaja sobre muchos operadores jurídicos el haber estado en una posición y ahora ser protagonista desde otra diferente. Antes de cederle la palabra, quería pediros que, aunque él es partidario de interactuar de manera fluida con los asistentes en jornadas y en seminarios y cursos de formación, así nos lo ha manifestado, en esta ocasión la dificultad que sugiere esta plataforma impide que esa inmediatez pueda resultar fluida. Por tanto, vamos a pedir, por favor, pues que quien tenga duda, quien quiera plantear alguna cuestión, alguna pregunta, pues lo haga a través del chat con el que cuenta esta plataforma. Nosotros iremos tomando nota y concluida la intervención de don Carlos, empezaremos a formular en vuestro nombre estas preguntas, salvo que al final pues se arbitre otro procedimiento que ya digo estamos experimentando con la plataforma y si es posible pues así se hará. Sin más, dándote las gracias, Carlos, por tu amable intervención, por tu generosa intervención en el día de hoy. Te cedo la palabra para que comiences cuando quieras. Pues muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues bueno, gracias a Félix por su afectuosa presentación y gracias a la asociación por la invitación a compartir. Ahora. Se ha recuperado. Sí. Eso. Parece que tenemos problemas de conexión. Vamos a ver si consigue recuperar la conexión. Sí. Bueno, mientras que conseguimos que se recupere la conexión, si lo hace, pues me detengo de inmediato. Aprovechamos el tiempo para anunciaros que en una próxima jornada tenemos previstas 2 jornadas que
iremos ordenando conforme el interés de la cuestión lo decida o el acceso a los ponentes y a los intervinientes así lo aconsejen. Una va a ser con un subinspector de trabajo que nos mantendrá informados de novedades jurisprudenciales, todas las que afectan, digamos, a relaciones laborales de carácter ordinario, ¿no? Falsos autónomos, las campañas de inspección, el control de contratos temporales, en fin, todas cuestiones que son de auténtica utilidad, temas de seguridad social, y esta, pues, como digamos tiene un contenido más transversal, pues bueno, puede venir en el momento que más nos interese. Pero tenemos una muy interesante, yo ya dejo hecho la propuesta para quien quiera intervenir. Vamos a hacer una suerte de mesa redonda, espero que con mejor éxito técnico que esta primera webinar, en la que desde distintas posiciones bueno, como empezó diciendo Félix, la idea era hablar de cómo afecta la legislación especial que se ha dictado en materia durante esta etapa de pandemia, cómo afecta al tradicional despido objetivo que hemos conocido todos, ¿no? La extinción por causas objetivas de los artículos 52 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. Como sabéis, a grandes rasgos, porque esta parte es obviamente muy conocida por todos vosotros como profesionales y además la habéis trabajado con seguridad, como sabéis, aquí se plantean una serie de supuestos que se fueron introduciendo, bueno, fundamentalmente o masivamente a partir de los años 90, en el Estatuto de los Trabajadores, en los que no hay un despido disciplinario por causa imputable, por tanto, al trabajador, pero tampoco un despido que sea una decisión unilateral y discrecional del empresario, sino que se basa en una serie de causas objetivas, normalmente pues relacionadas con algunas circunstancias personales del trabajador, pero no con su comportamiento, o bien con algunas cuestiones de situación del ámbito. Ahora. Muy bien. Vale, decía que entre esas causas que ya conocéis está la ineptitud del trabajador cuando es sobrevenida con posterioridad a su incorporación a la empresa, está la falta de adaptación por parte del trabajador a modificaciones técnicas que puedan operarse dentro de la empresa en su puesto de trabajo. Están todas las causas que el Estatuto de los Trabajadores prevé en el despido objetivo, es decir, las económicas, técnicas, organizativas y de producción, las llamadas con el acrónimo de las siglas ETOP, causas ETOP, que están en el 51 para el despido objetivo, para el despido colectivo, perdón, pues son igualmente válidas para extinciones de carácter individual. Y se derogó, como sabéis muy recientemente, la extinción objetiva por absentismo, y hay una muy específica de falta de insuficiencia de consignación presupuestaria para los casos de entidades sin ánimo de lucro. Y como bien sabéis, por hacer un repasillo muy rápido, estas causas objetivas lo que exigen es algo más o menos sencillo, un preaviso de 15 días que si se omite no determina que el despido sea improcedente, sino exclusivamente que hay que pagar ese preaviso omitido. Una comunicación escrita al trabajador de forma individual donde hay que expresar detalladamente las causas y poner a disposición del trabajador la indemnización legal de estas extinciones, la propia de estas extinciones, que es 20 días de salario por cada año trabajado, con una excepción que es el supuesto de las causas económicas, cuando la empresa lo que alegue precisamente sean causas económicas y tenga un problema de liquidez para poner a disposición del trabajador esa indemnización, puede dejar de hacerlo haciéndolo constar de forma expresa en la carta y, lógicamente, subsiste la obligación de abonar esa indemnización en todo caso con posterioridad. Pero no determinará, en ese caso, la falta de puesta a disposición no determina la improcedencia por sí sola si se acredita esa situación, si se alega primero en la carta y se acredita después, en su caso en juicio, esa situación de falta de liquidez.
Bueno, la forma de impugnar estas extinciones por causas objetivas, como igualmente sabéis, tiene un procedimiento específico, pero que básicamente funciona igual que el de despido y que termina con las mismas calificaciones posibles, ¿no? La nulidad en los supuestos tasados legalmente de vulneraciones de derechos fundamentales, de embarazo, etcétera, etcétera, y la procedencia o improcedencia en función de que se acrediten o no las causas y de que las mismas realmente encajen en los supuestos legales. La única salvedad que tiene es que en este caso, a diferencia del despido disciplinario, lógicamente la declaración de procedencia, de que la extinción por causa objetiva es ajustada a derecho, no tiene la consecuencia que tiene el disciplinario de que se convalida la extinción sin indemnización, sino aquí lógicamente se convalida la extinción con la indemnización de los 20 días. En caso de que sea improcedente, pues la indemnización es la misma que la de cualquier otro despido improcedente de cualquier modalidad, ¿no? La de 33 días por año trabajado, 45 por los periodos anteriores a la reforma laboral de 2012. Bien, este era el panorama que teníamos hasta ahora. ¿Qué ha modificado o qué cosas de la legislación COVID inciden en esta situación? Bueno, primero yo creo que para entender cuál es la filosofía o los principios que subyacen bajo la normativa COVID en materia de relación laboral, que pueden ser discutibles, pero que yo creo que lo que sí son es relativamente congruentes, es decir, que yo creo que conviene entenderlos porque conviene conocerlos y entenderlos porque así se puede ver o se puede entender mejor la mecánica y por qué las medidas concretas que se han adoptado. Bueno, la idea que plantea el gobierno, insisto, todo lo discutible que se quiera, pero es lo que subyace detrás de esta normativa, es en los años 2008, 2009, 2010, la gran crisis económica más reciente, todo el ajuste se produce por la vía de lo que se llama ajuste externo, es decir, todo el ajuste se produce por la vía del despido. Eso lleva a muchos cientos de miles de desempleados más de golpe, prácticamente en un proceso de muy corto tiempo. Bueno, en esta ocasión el gobierno lo que entiende es que la causa COVID es transitoria y desde esa perspectiva, desde la idea de que es algo temporal, pues intenta lo que en su día llamaban la salida en V en lugar de una curva, de una evolución en L, ¿no? Es decir, que vuelva a recuperarse una vez que pase esa causa que entienden coyuntural, que vuelva a recuperarse la actividad económica y por tanto las empresas puedan volver a recuperar su actividad. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que hacen? Pues facilitar enormemente la suspensión de contratos y la reducción de jornada con carácter temporal y dificultar, poner trabas a las extinciones. Desde esa visión de que la situación de la pandemia y su incidencia en el mundo laboral es temporal. Bueno, digo que es discutible porque todos sabemos que, yo no sé, que un poco por utilizar el símil de una enfermedad a título individual, cuando alguien tiene una enfermedad, efectivamente esa enfermedad normalmente, salvo las enfermedades crónicas, incurables, etcétera, pero las enfermedades más ordinarias se curan y efectivamente son temporales, pero a veces dejan secuelas, ¿no? Evidentemente hay cosas que a veces, aunque pase la enfermedad o no se cure, te deja secuelas en el organismo. Y es cierto que el impacto de la pandemia, por mucho que la pandemia sea temporal, los efectos pueden llegar a ser definitivos o pueden ser permanentes en muchas empresas. Pero lo cierto es que el criterio que se ve en las exposiciones de motivos de toda esta normativa parte de la base de que en principio esto es un fenómeno coyuntural, que se trata precisamente de que los efectos sean transitorios y por tanto pues facilito ERTES, dificulto despidos, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esto? Pues a través de la dificultad de los despidos, que es lo que nos incide en la materia que tenemos hoy, se ha hecho fundamentalmente a partir de dos mecanismos, que en los medios de comunicación sabéis que se confunden muchas veces, ¿no? Se habla de prohibición de despido, cuando en realidad detrás de estas limitaciones al despido hay dos cosas diferentes, dos figuras distintas, que además con distinta incidencia, con distintas consecuencias, incluso con distintos plazos. Y cuando estos días ya algunos medios titulaban "ya se puede despedir", pues
están equivocándose según a lo que se estén refiriendo. Bueno, en primer lugar, el Real Decreto 8/2020, que fue precisamente el que establece estas medidas extraordinarias de los ERTEs por fuerza mayor y los ERTEs top, pero vinculados a causas relacionadas con la epidemia del coronavirus, establece en su disposición adicional sexta una cláusula que llama salvaguarda del empleo, que como conocéis, lo que dice es que existe un compromiso de la empresa de mantener el nivel de empleo cuando se acoja a ERTEs y se beneficie de las medidas sociales establecidas en los mismos. Hay una obligación de mantener plantilla durante un plazo de 6 meses. La primera redacción que tuvo esto, en la pantalla tenéis el texto consolidado, el texto que estará vigente, pero la primera redacción que tuvo esto era, bueno, suscitaba 1 millón de dudas, ¿no? Porque era bastante menos clara que la que existe ahora. La que existe ahora también suscita dudas, pero la anterior no había forma de entender qué pasaba, qué suponía ese mantenimiento de empleo, qué empleo había que mantener desde cuándo se contaban los 6 meses y cuál era la consecuencia si no se mantenía. Bueno, parece que ahí se hicieron como por parte incluso de vuestros colegios, de las asociaciones, de patronal, en fin, se hicieron muchas consultas a Seguridad Social, a Autoridad Laboral, consultas vinculantes que no tuvieron nunca una respuesta nada clara. Y finalmente se modificó el texto de este Real Decreto de forma que tiene la redacción que veis, ¿no? Y aclaró al menos alguna cosa. Una, que el plazo de 6 meses se cuenta desde la reanudación de actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando sea parcial. Es decir, que aunque hubiera, en cuanto se vuelve a afectar, o al revés, cuando se desafectan personas del ERTE para reincorporarlas a la actividad, aunque fuera un solo trabajador, si se reanuda la actividad y sea, insisto, reanudación total o reanudación parcial, a partir de ese momento empezaban a computarse los 6 meses. No 6 meses desde que se incorpore cada trabajador, no 6 meses desde que se incorpore el último de ellos, sino digamos desde que se incorpore el primero de ellos, se reincorpore la actividad. Y dos, ¿cuáles eran las consecuencias? Que no estaba nada claro, porque hablaba de un compromiso de mantenimiento, pero no decía de forma taxativa qué pasaba. Las consecuencias son la pérdida de la obligación de reintegrar las cotizaciones sociales de las que la empresa se ha visto exonerada en el ERTE, ¿no? Y ojo, aquí sí que es las de todos los trabajadores, lo cual parece una medida ciertamente desproporcionada, ¿no? Es decir, si se incumple el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses, la consecuencia, aunque hubiera sido un solo trabajador el despedido y 100 los afectados, por ejemplo, y de esos 99 se quedan, bueno, pues aparentemente habría que devolver con la interpretación literal del artículo, habría que devolver las cotizaciones con recargo, con intereses de demora de todos los trabajadores por los que se gozó de esa exención de cuotas, lo cual hace extraordinariamente gravoso el incumplimiento. Es decir, como decían algunos profesionales, era un poco un regalo envenenado, ¿no? Ha sido un salvavidas para las empresas esa posibilidad de no tener que cotizar durante las suspensiones de contrato, pero con la contrapartida de que en todo caso hay que hacer un esfuerzo por mantener la plantilla durante esos 6 meses. Y luego el articulito establece algunas excepciones, que son muy valorativas y que realmente yo creo que van a dar lugar a litigiosidad. Una, bueno, por supuesto no se excluye, como suele ocurrir en estas medidas, se excluye un despido disciplinario procedente, es decir, claro, que puedes despedir a alguien que lógicamente ha cometido una infracción de tipo laboral grave y que es merecedora de despido. Una medida de este tipo no va a blindar a un trabajador incumplidor, lógicamente. Por supuesto, también los casos de dimisión del propio trabajador, las bajas voluntarias, los fallecimientos, las jubilaciones, es decir, las cosas normales que habitualmente se excluyen cuando hay un compromiso de empleo, normalmente pues en cualquier tipo de subvenciones o tal, que suele ser muy habitual estas cláusulas. Y también cuando se extingue un contrato temporal por el vencimiento del plazo normal, teniendo en cuenta aquí que hubo esa interrupción de los cómputos de los plazos de contratos temporales también durante el estado de alarma.
el compromiso de empleo, sin embargo, tiene unas excepciones que no son tan claras como estas, que son bastante más valorativas. Una es que dice que hay que valorarlo en atención a las características específicas de cada sector y a las especificidades de aquellas empresas que tengan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo. Bueno, esto, como no tenga mayor concreción, que no sé si vosotros que manejáis más la normativa específica porque hacéis ERTES y demás, no sé si luego ha tenido concreción en alguna orden o en alguna instrucción o estas cosas que luego dictan, pero si no tiene mayor concreción, la verdad es que es absolutamente genérica y que genera una gran inseguridad jurídica, ¿no? Porque además, ¿quién valora esto, no? Entiendo que en última instancia nosotros, pero entre medias la autoridad laboral o la seguridad social que te va a exigir el reintegro de las cotizaciones. Y luego cuando la empresa, esto es algo que pidió, creo recordar, la patronal en la negociación, cuando la empresa tiene, en caso de no realizar esa extinción, puede incurrir en un riesgo de concurso de acreedores. Aquí no estamos hablando de que entre en concurso, o sea, todo lo contrario, estamos hablando, digamos, de evitar que entre en concurso, ¿no? Es decir, que lo que tendrá que demostrar no es que haya entrado en concurso ni nada por el estilo, sino que se dé el supuesto del artículo 5 de la ley concursal, es decir, que la situación de la empresa, en caso de no haberse hecho esa extinción, pueda llegar a ser un supuesto de concurso de acreedores. Bien, aquí se hizo una disposición adicional que estaba referida fundamentalmente a los ERTES por fuerza mayor vinculados al COVID y después se extendió en otro Real Decreto a los ERTES por causas ETOP también vinculados al COVID cuando se beneficiaran de beneficios de tipo social. Y se ha ido ampliando esta cláusula de salvaguarda del empleo en sucesivas disposiciones donde se han habilitado otras medidas de este tipo y siempre se ha mantenido, se ha ido prorrogando de alguna forma la obligación de ese mantenimiento del empleo. Junto a esta cláusula de salvaguardia, que está vinculada al hecho de haber ido a ERTE y haber disfrutado de unas bonificaciones sociales, lo que está diciendo, digamos, el gobierno de base es, oiga, yo les facilito este colchón, que es que ustedes pueden suspender la actividad y no van a tener que cotizar, como normalmente sí tendrían que hacer en caso de suspensión. Aquí no solo no van a pagar salario, sino que no van a tener obligación de cotizar. Usted, empresa, no va a tener que cotizar. Y usted, trabajador, va a tener desempleo, con independencia incluso de la carencia, va a cobrar ese desempleo sin consumir su propio derecho a paro futuro en caso de extinción, etc. Bien, y frente a todo eso, yo les doy estas ventajas, pero les exijo luego que cumplan un mantenimiento de empleo de medio año. Si no lo cumplen, el empresario, el trabajador, ojo, no parece que tenga consecuencias, al empresario me devuelve las cotizaciones sociales que tendría que haber pagado y lo hace con intereses de demora y con recargo. Junto a esa cláusula hay lo que los medios de comunicación de forma muy impropia han llamado prohibición de despido, ¿no? Que es una medida que se introdujo algo después en el decreto de 920 de 27 de marzo, donde consecuentemente con esa filosofía del gubernamental, ¿no? que os comentaba de esto es algo temporal, luego facilito las medidas temporales y no es algo definitivo, luego no facilito las medidas definitivas, pues con esa filosofía lo que hace es introducir este artículo 2, donde dice que la fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto Ley 820, es decir, la que está vinculada al COVID, y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas al COVID, no se pueden entender en ningún caso como justificativas de la extinción del contrato de trabajo o del despido en cualquiera de sus modalidades. Y esto está vigente por ahora, hasta ahí se ha ido, algunas de estas medidas se han ido prorrogando hasta el 31 de enero de 2021, aunque yo creo que en la medida en que puedan prorrogarse los ERTES se va a ir prorrogando también seguramente esta obligación, digamos, o esta limitación al despido. Por tanto, dos modelos o dos figuras distintas, aunque, insisto, en los medios de comunicación e incluso a veces, sorprendentemente, en algunos medios jurídicos se mezclan las dos, en realidad son dos cosas diferentes con dos consecuencias o con consecuencias muy distintas y tratamiento muy distinto. La primera, la cláusula de salvaguarda del empleo, que afecta a las empresas que se acogieron a los beneficios sociales del ERTE.
La segunda, esa llamada o mal llamada prohibición de despido, el hecho de que las causas ETOP y las causas las causas de fuerza mayor vinculadas al COVID no sean justificativas para el despido, eso afecta a cualquier empresa que pretendiera despedir, se haya hecho un ERTE o no. La primera tiene un plazo de mantenimiento de 6 meses desde la reanudación total o parcial de la actividad. La segunda, en principio, hasta el 31 de enero de 2021, es decir, está en vigor por ahora. Y con independencia, insisto, de que haya ERTE, de que se reanude la actividad o no, etcétera. Esto afecta a cualquier extinción. La consecuencia del incumplimiento en la primera de ellas es, como dijimos, el reintegro de cotizaciones con recargo de interés de demora, y en esta prohibición o mal llamada prohibición de despido, la consecuencia se va a proyectar sobre la calificación del propio despido, como luego veremos, y veremos un poco por dónde están yendo las resoluciones judiciales. En la primera hay excepciones legales, pues todo lo que vimos, los despidos procedentes, las jubilaciones, los fallecimientos, etcétera, las empresas con especial estacionalidad o variabilidad en el empleo, el riesgo de concurso, todas estas que hemos citado, y sin embargo en esta disposición de que las causas ETOP y las causas de fuerza mayor vinculadas al COVID no son válidas causas de despido, no hay ninguna excepción prevista. Entonces, claro, esto nos plantea, digo que mal llamada prohibición de despedir porque se puede despedir, obviamente. Primero, subsisten todas las causas, la legislación no ha cambiado y subsisten las causas de despido disciplinario, las extinciones ordinarias de contrato y subsisten todas lo que vimos de causas objetivas, o sea, eso está en vigor. Ahora bien, lo que es cierto es que va a plantear un mayor problema en el caso de fundamentalmente de las causas ETOP, la acreditación de esas causas y la desvinculación de las mismas del COVID, ¿no? Cuando realmente eran causas vinculadas al COVID-19 y por tanto no justificativas de despido, y cuando sí podrían ser justificativas del despido. La fuerza mayor no ofrece ningún problema. En realidad, el artículo, creo que es el 22 del Real Decreto 8/2020, definió bastante bien cuáles eran los supuestos de fuerza mayor vinculados a esta pandemia. Pues se trataba de todas aquellas causas de fuerza mayor que estuvieran relacionadas con la enfermedad o con las medidas que se habían adoptado el gobierno para su contención, incluido el estado de alarma. Y por tanto, pues todo lo que fueran los cierres de actividad o las suspensiones temporales de actividad, los cierres de establecimientos que tuvieran que estar clausurados, aquellas que se vieran afectadas por restricciones del transporte público, las que se vieran afectadas por la movilidad de las personas o por la movilidad de las mercancías, las que tuvieran problemas graves de suministro que impidiesen continuar con el desarrollo de la actividad. Teóricamente usted no me ha dicho a mí que tenga que pararme, pero es que quien sí ha parado es mi proveedor de materia prima, por ejemplo. Y todas las situaciones que pudieran tener que ver precisamente con la salud dentro del centro de trabajo, pues los contagios de la plantilla, las medidas de aislamiento preventivo, de cuarentenas, etcétera, ¿no? Entonces, como sí que aparecen razonablemente bien definidas y además no es difícil diferenciar una causa de fuerza mayor relacionada con el COVID de la que no está relacionada con el COVID, yo creo que estas no dan demasiado problema. De todas maneras, sabéis que la fuerza mayor ahora habréis hecho, los que asesoréis a empresas, habréis hecho cientos de ERTEs de fuerza mayor en muy poco tiempo, pero a lo mejor no habéis hecho ninguno en toda vuestra vida. Quiero decir que esta causa, efectivamente, una vez que se desvincule de esta situación tan puntual y tan grave, pues yo creo que no será difícil acreditarla. Entonces, cuando entendíamos que había una extinción por causa de fuerza mayor, pues eran casos muy sangrantes generalmente, porque eran raros los de suspensión por fuerza mayor y eran rarísimos los de extinción por fuerza mayor. Pero bueno, se ha quemado la fábrica de embutidos en Burgos, esto fue un caso real, muy famoso, ¿no? Pues va a tardarse años en reconstruir, la empresa cierra, ¿no? No tiene posibilidad, no tiene fábrica donde desarrollar la actividad siquiera. En fin, cosas de este tipo que yo creo que es fácil desvincularlas cuando no tienen que ver con el COVID y cuando sí tienen que ver con el COVID. Pero no es tan fácil, no es nada fácil en el caso de las causas ETOP. Ahí, además, por contra, el Real Decreto tampoco
concreta mucho qué son causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19 y, por tanto, pues las no relacionadas va a ser complicado el poder determinarlas. Ahora, insisto, se puede. O sea, otra cosa es que esto ya es una cuestión un poco estratégica, otra cosa es que a veces sea mejor esperar, aguantar o echar cálculos a ver si se puede aguantar pues hasta enero de 2021 o hasta la fecha en la que proceda, antes que meterse en esta aventura tan incierta o de tanta inseguridad jurídica. Pero en pura teoría, y un poco es lo que hoy me tocaba a mí comentar, sí se puede. Entonces, en el caso de las causas ETOP, ¿qué posibilidades podríamos considerar? Bueno, por descontado, parece que serían causas acreditativas aquellas que ya existiesen antes de la pandemia. Es decir, se podría justificar una extinción objetiva por causas económicas o por causas técnicas, organizativas o de producción que el empresario sea capaz de acreditar, de argumentar bien en la carta y de acreditar después en juicio, en su caso, que esas causas ya existían antes de la pandemia y que la medida era aconsejable o necesaria o pertinente ya antes de la pandemia. Es decir, me pilló el toro del COVID y tuve que acogerme a un ERTE porque había que cerrar mañana la actividad y no daba tiempo a hacer nada más. Pero, ojo, yo ya me planteaba en febrero o en marzo que tenía que extinguir algunos puestos de trabajo por estos motivos, A, B, C, tal, y casos, situaciones que se pueda acreditar que eran previas. Segundo, con mayor dificultad creo argumental y mayor dificultad de prueba, las que surjan con posterioridad. Pero, claro, ahí tenemos un problema y es que esto no ha acabado, no sabemos cuándo va a acabar y no me parece que vaya a haber un momento claro. Es decir, es estas cosas que se irán diluyendo con el tiempo, pero no va a ser hoy hemos terminado la pandemia. Las medidas, claro, terminarán, se irá aflojando en función de la evolución. Hemos tenido ya la experiencia de una desescalada y otra vez una adopción de medidas en sentido contrario. O sea que todo esto, vaya usted a saber cómo evoluciona. Pero no va a haber un día que por la mañana nos levantemos y digamos, bueno, hasta hoy ha llegado esto, ya está, hoy ya lo damos por terminado. Yo creo que no va a ser así, va a ser como un proceso. Y en un proceso, pues es difícil saber en qué momento han surgido unas causas y además ha dado tiempo a que sean de suficiente entidad como para que justifiquen una extinción por causa objetiva. Por tanto, esta posibilidad de las que se juegan con posibilidad, yo hoy por hoy la veo muy complicada y desde luego en el plazo de vigencia de esta limitación de hasta el 21 de enero me parece prácticamente imposible conceptualmente que se pueda articular diciendo, oiga, esto ha surgido posteriormente, pero además no tiene nada que ver con el COVID, ¿no? Difícil. Luego, aquellas que siendo coetáneas con la situación del COVID-19, la empresa sea capaz de argumentar y de acreditar que son ajenas a la misma. Es decir, puede haber causas de tipo técnico o de cambios en el modelo de demanda o de tipo o cuestiones organizativas, en fin, que aun habiendo convivido con el COVID, se pueda demostrar que no tenían o que no son causadas por el COVID, ni siquiera hay una incidencia esencial de la pandemia en las mismas, sino bueno, es un nuevo modelo organizativo que estamos poniendo en marcha, un nuevo modelo técnico, lo que sea, ¿no? Las causas normales y que sea capaz la empresa de desvincularlas. Y luego me parece a mí que puede tener cierto juego, pero requiere bastante habilidad en el planteamiento y bastante habilidad luego probatoria, ¿no? Yo creo que requiere trabajo, pero a mí me parece que puede tener cierto juego, digamos, lo que yo llamo ahí en la diapositiva, el descontar el efecto COVID. Es decir, aunque nosotros tengamos una causa en la empresa que, bueno, a priori no está relacionada con el COVID, lo cierto es que prácticamente hoy es difícil imaginar un ámbito de nuestra vida, un ámbito de la actividad empresarial y laboral en el que de alguna forma no esté incidiendo el coronavirus. Y por tanto no es fácil, incluso aunque sea verdad que esa causa es ajena, no es fácil
que no haya tenido algún impacto el COVID en la misma. Bien, pues se puede hacer alguna proyección descontando ese posible impacto. Voy a intentar poner algún ejemplo para que se entienda que no es una entelequia, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, yo pensaba el otro día, por pensar un caso así un poco de laboratorio, pero que os dé un poco la pista de lo que quiero decir. Imaginaos, por ejemplo, una empresa de tipo comercial, de venta de regalos, que funcionara durante años con 2 o 3 establecimientos abiertos en la comarca del Campo de Gibraltar, ¿no? Tiene un establecimiento en San Roque, otra tienda en Algeciras y otra en La Línea. Y durante tiempo eso ha sido su actividad y ha funcionado así con su plantilla, sus dependientes, con su actividad comercial, de lo que queráis, de regalos, de textil, en fin. A partir de un determinado momento, esa empresa comercial de regalos pone en marcha un canal online. En el año, por ejemplo, 2016 o 2017 o 2015 o cuando sea, pone en marcha un canal online en paralelo a sus tiendas físicas. Y lo que se va produciendo es que cada año, por los cambios de uso de los propios compradores, de los propios consumidores, la demanda online va creciendo y la demanda o las ventas en establecimiento presencial van bajando. Y eso se puede comprobar que hay un ritmo más o menos sostenido o constante o con cierta lógica, ¿no? Con cierta cadencia, desde hace varios años. Y que cada año, pues, no sé, aumentan un 15 o un 20% las ventas del canal online, lo que hace necesario reforzar ese área y va reduciéndose la venta en tiendas. Y llega un momento en que en las tiendas necesita reducir número de dependientes. Parte de ellos los reasigna a la venta online, pues lo que hace es una modificación sustancial de condiciones en la que les cambia su cometido y a la persona que estaba dependiendo de una tienda, pues la convierte, por ejemplo, en persona que se encarga de subir a la web de comercio electrónico los artículos o que se encarga de la logística o del inventario, de lo que sea, o de atender pedidos, de empaquetar, en fin, de lo que sea, ¿no? Y lo reconvierte. Pero no todo el mundo puede reconvertirlo porque le sobra gente o porque el perfil de algunas personas no le encajan en esa área o lo que sea. Y necesita hacer extinciones porque tiene un número de ventas que en los últimos años ha ido reduciéndose progresivamente y ha llegado un momento en el que no necesita tener 2 dependientes, por ejemplo, en cada turno. Con uno le vale, porque el otro está de brazos cruzados prácticamente. Y sin embargo, en el departamento online ha ido funcionando. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el coronavirus, si el ritmo, por ejemplo, lógicamente me lo he inventado, ¿no? Ha sido de un 15% cada año de incremento del comercio electrónico y de rebaja en la misma proporción, por ejemplo, de la venta presencial, llega un momento en que con el coronavirus me baja un 60% las ventas de golpe ese año. Bueno, pues lógicamente estamos hablando de que se ha tenido que cerrar la tienda 4 meses, ha bajado la demanda presencial porque la gente no sale tanto de casa, porque también hay incertidumbre económica y la gente no va a comprar a las tiendas, por lo que sea, por motivos sanitarios, etcétera, etcétera. Bien, pero lo que es lógico, es decir, ¿tiene impacto el coronavirus en esa situación, digamos, organizativa, técnica, económica, etcétera, como la entendáis que hay que calificarla? ¿Tiene impacto el coronavirus? Sin duda. En este último año lo ha tenido, ¿no? Es decir, las ventas se han caído en picado, las del canal presencial, mientras que en online se ha mantenido o ha seguido subiendo. Pero, ¿era una tendencia provocada por el propio coronavirus? No, venía de antes. ¿Puede descontarse la incidencia del coronavirus? Sí, es decir, podemos saber, viendo cuál era la evolución de años anteriores, más o menos qué porcentaje de esa caída se va a recuperar después, de forma lógica, cuando la gente vuelva a poder ir a las tiendas con normalidad, y sin embargo, cuál era la caída sostenida que venía manteniéndose durante todos estos años y que me lleva a que tengo que recortar mi plantilla presencial, ¿no? Me supone estoy explicando este caso, ¿no? Pero que seguro que se os surgirán más donde podáis hacer ese ejercicio de alguna forma, desvincular o hacer el análisis prescindiendo, dejando a un lado el impacto que haya tenido el COVID y manteniendo el impacto lógico, el impacto que podría tener secuencial la situación de la empresa si las cosas hubieran seguido como seguían año tras año, cuál era la evolución normal, por ejemplo, en eso, en el modelo de demanda, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que
supone para... Hablo ahora de... toda la explicación la doy desde la perspectiva un poco del abogado de empresa porque la materia parece que lo pide, ¿no? Es el trabajador, el abogado de trabajador, lógicamente, lo que tiene que hacer es un poco sensu contrario, ¿no? Es decir, si no me argumentan esto bien, si no me demuestran que esto está desvinculado o que han descontado el efecto del COVID, etcétera, etcétera, lógicamente voy a decir que este despido está afectado por esa limitación legal de no poder utilizar esas causas como justificativas. Es decir, que la misión del abogado del trabajo en este sentido es como, entre comillas, más sencilla, ¿no? Pero el abogado de empresa aquí tiene un verdadero reto, ¿no? Que es cómo, si puede o no, que no en todos los casos será fácil, de alguna forma desvincular la situación que quiere alegar en esa extinción por causas objetivas de la situación del COVID. Y esto implica algo que siempre hay que hacer y es una buena carta de extinción. O sea, cuando yo creo que eso todos a estas alturas ya lo sabemos, ¿no? Es decir, cuando una carta tiene 4 líneas y hace una alusión meramente genérica, eso es carne de despido improcedente, sí o sí. O sea, pero es que aunque luego llegue a juicio intentando acreditar, es que lo que no se dice en la carta es difícil que luego vaya a tener ninguna eficacia. Entonces, como decía un viejo profesor de Derecho Laboral, no ahorréis papel. O sea, las cartas tienen que estar muy argumentadas, trabajarse bien, tienen que tener además un itinerario argumental donde se diga cuál es la situación de la forma más detallada posible, qué medidas se han adoptado o por qué se descartan otras medidas que no son la extinción. Siempre, porque el despido debe ser la ratio última, ¿no? En función un poco del planteamiento que hace nuestro propio sistema legal de mantenimiento del empleo, siempre que quepa algo menos gravoso que el despido, ya lo sabéis, en materia de extinciones, pero también en materia de sanciones y en otras muchas materias, siempre que haya otras posibilidades menos gravosas, pues parece que hay que acreditar por qué se utiliza esa precisamente, la de la extinción y no otra. Bueno, hay que argumentarlo bien en la carta y hay que seguir un poco todo ese. Incluso cuando hablamos de causas económicas, es conveniente descartar o explicar qué otras medidas se han tomado. Pues hemos intentado reducir gastos por esta vía y no se ha conseguido, o se ha conseguido en una medida insuficiente, no ha sido suficiente para la viabilidad de la empresa, o hemos renegociado estos contratos y aún así no hemos... En fin, siempre se tiene que hacer una carta con lo más completa posible. Y, por supuesto, preparar un material probatorio amplio. Si ya es difícil una extinción por causas objetivas, es difícil argumentarla y es difícil defenderla en juicio con posibilidades de éxito, imaginaos ahora que vamos a estar o que vais a estar sometidos, quienes asesoréis a empresas, a un doble control, ¿no? Es decir, no solo vamos a controlar si la causa es procedente como hacemos ordinariamente, el control normal de procedencia de causas y de cumplimiento de los requisitos formales, sino que además ahora vamos a controlar si esa causa está o no relacionada con el COVID y, por tanto, si entraría en esa previsión legal de que no es justificativa de un despido, de que no puede. El legislador ha dicho que por decisión legal, no tiene otra... no por una cuestión argumental, sino por decisión legal del legislador, eso no es causa de despido. Aunque encajara teóricamente en el panorama o en la descripción genérica de las causas, no se va a poder considerar justificada. Y, por tanto, nosotros estamos sujetos a ese mandato legislativo. Entonces, yo creo que ahí tenéis esa especial dificultad y esa labor que hay que hacer. El abogado que asesora empresas a veces se encuentra con un problema, y sobre todo si asesora a pymes, y es, digamos, el empresario que actúa y luego pregunta, o el empresario que tiene muchísima prisa por adoptar la medida y no se da cuenta de que en realidad, sobre todo si en función del coste económico que pueda tener, a veces merece la pena tomarse cierta calma y hacer las cosas bien, ¿no? Aquí tienen que entrar en juego pruebas documentales, lógicamente. Es decir, si yo ya venía teniendo una causa antes de la pandemia, tengo que intentar acreditar que efectivamente de manera fehaciente eso
ha dejado huella, ¿no? Pues que ya en su momento lo plantea a los trabajadores, o lo comentamos la situación económica en el comité, o pedí a ciertos proveedores que dada mi situación me renegociaran no sé qué, en fin, que yo tenga alguna huella de que eso era ya previo, ¿no? Por supuesto, todo lo que sea contabilidad o declaraciones fiscales. Son muy interesantes en general en esta materia las periciales, ¿no? Y hay abogados y graduados sociales que recurren a periciales con cierta habilidad para intentar justificar estas cuestiones. Un apuntito que aunque no está vinculado con las causas ETOP, sino con otra de las causas habituales de extinción por causas objetivas, y es que recordad que en el Real Decreto de Teletrabajo que se acaba de aprobar hace un mes y pico, se ha previsto expresamente que las dificultades del trabajador para un desarrollo adecuado de su actividad laboral a distancia, cuando están vinculadas a un cambio de trabajar en presencial a trabajar a distancia, no puede ser causa justificativa de la extinción de la relación laboral. Es decir, que en este caso la posible o in situ sobrevenida, pero sobre todo parece que encajaría más en la falta de adaptación del trabajador a medidas operadas en su puesto de trabajo, no es fácil que tenga encaje. Sin embargo, llamo vuestra atención sobre un aspecto, y es que en el borrador de esta norma había una especie de prohibición muy taxativa. Decía que en ningún caso, creo recordar que decía algo así como que en ningún caso la falta de adaptación del trabajador al teletrabajo podía ser justificativa de la extinción. Y como esta norma se mantuvo un diálogo con patronales y sindicatos para intentar alcanzar ciertos consensos, se ha modulado bastante, y ahora fijaos que dice que no son causa de extinción las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral. Es decir, que entiende que el empresario tendrá que tener cierto nivel de tolerancia con un proceso de adaptación del trabajador en el cual al principio su rendimiento, su facilidad de trabajo, etcétera, etcétera, pueda no ser la misma. Pero no cierra la puerta ya de forma tajante, como lo hacía el borrador. El texto definitivo publicado y en vigor no cierra la puerta de forma tajante a que esto pueda ser una causa de falta de adaptación. Con todas las cautelas habituales, ofrecerle formación, darle un plazo, en fin, todas estas cosas que siempre hay que hacer, pues aquí con mayor motivo, porque además hay esta advertencia, ¿no? Pero ya no habla de, ya no impide que la falta de adaptación absoluta del trabajador pueda llegar a ser una causa justificativa del despido. Lo que dice es que las meras dificultades no serán causa de extinción. Bueno, ha habido muchos, como sabéis, mucha polémica, muchos artículos, mucho debate sobre qué pasaba cuando, a pesar de todo, se despedía por las causas que la ley parecía estar vedando, ¿no? Las relacionadas con el COVID. La ley está diciendo, oiga, esto no son causas justificativas del despido, y decían, bueno, y a pesar de eso, si se utilizan, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, yo os anticipo que a priori, yo veo que la consecuencia es la improcedencia, a priori. Siempre y cuando en esto hay un magistrado del Supremo que siempre dice, yo cuando hablo en las conferencias hablo como profesor, no como magistrado. Luego no os sorprendáis si a lo mejor en una sentencia digo otra cosa. Bueno, no es tan así, yo creo que hay que ser coherente en las cosas que se dicen, pero es verdad que tenéis que tener en cuenta primero que nosotros no juzgamos criterios generales, juzgamos casos concretos, y por tanto cada caso dependerá mucho de cómo se plantee por las partes, porque estamos vinculados hasta cierto punto por un principio de justicia rogada, en la jurisdicción social con algunas limitaciones, pero más o menos, con lo cual tampoco podemos entrar en cosas que no nos hayan planteado las partes o hacerlo de otra forma diferente, salirnos de ese marco en exceso. Dos, porque, claro, cada caso es distinto, las circunstancias concretas que concurran en el mismo y además todo lo que pueda ser la prueba que se haya desarrollado en ese caso, etcétera, pues puede determinar que la consecuencia sea diferente, ¿no? Pero a priori, a mí me parece que conceptualmente ese despido entraría dentro de la improcedencia. No obstante, no es un tema pacífico, y las primeras sentencias que han salido ha habido para todos los gustos. Siempre tienen más, yo creo que la mayoría
se están inclinando por la improcedencia, pero claro, siempre salen en los medios las que rompen lo habitual, ¿no? Las que son diferentes. Entonces ha habido algunas que se han comentado mucho y os hago alguna referencia para que las conozcáis. Con independencia además de que yo os anticipe que mi criterio se inclina por la improcedencia, yo creo que, claro, sobre todo si defendéis a trabajadores, yo creo que uno tiene que plantear lo que le parezca. Es decir, que para eso están también los tribunales superiores y que también puede ocurrir que los criterios a veces se vayan modificando, ¿no? Uno tiene un criterio a priori, pero luego la jurisprudencia a veces va por otro lado y te hace modificar. O los propios profesionales en realidad a veces nos hacéis cambiar la perspectiva de las cosas porque nos enseñáis un punto de vista de la realidad que no, o un argumento jurídico o lo que sea que no habíamos caído, y eso es así. Es decir, yo creo que el buen juez además tiene que ser, hombre, no puede ser una persona voluble y demás, tiene que tener cierto rigor, pero tampoco tiene que ser un muro, ¿no? Yo creo que tiene que estar atento a lo que las partes le digan y escuchar los razonamientos y a veces, ¿por qué no?, cambiar de criterio, ¿no? Entonces yo no renunciaría nunca a plantear, si yo fuera, cuando yo ejercía como abogado, yo siempre decía, bueno, al final tú tienes que defender los intereses de tu cliente, y a mí, insisto, cuando era abogado, no, me daba muy igual, entre comillas, ¿no? Me daba más igual cuál fuera la solución correcta. Si yo tengo que defender a un trabajador, voy a plantear la nulidad. Si tengo que defender a la empresa, voy a plantear la procedencia y, como mucho, pues que subsidiariamente sea improcedente y nunca nulo. Y voy a defender una cosa y la contraria en función de cuáles sean los intereses de mi cliente, ¿no? Y ya procuraré argumentarlo adecuadamente haciendo referencia al caso concreto, ¿no? Bien, entre las sentencias que han salido, ha habido alguna sentencia que se ha inclinado por la nulidad. En concreto, os cito ahí una, de la primera que yo conozco, que habló de que el despido que incumpliera esa previsión era nulo, que fue de Sabadell. Bueno, lo que viene a decir el argumento es el siguiente. Hay una cláusula que dice que este despido que el despido no puede estar justificado en esas causas. Esto es una previsión legal. El incumplimiento de esa previsión legal supone vulnerar una norma imperativa, y el artículo 3 del Código Civil dice que la consecuencia de infringir una norma imperativa cuando no se prevea otra cosa es la nulidad del acto. Bien, y este es el argumento bastante sencillo que utiliza la sentencia. Bueno, si queréis echarle un vistazo, porque yo creo que por ahí pueden ir algunas sentencias a veces, a lo mejor de juzgado de distancia. En mi opinión, mi análisis más o menos, o mi discrepancia crítica con la compañera que ha dictado en esta sentencia, por lo demás magnífica magistrada, pero bueno, cada uno tenemos nuestro punto de vista, lógicamente. En mi opinión, primero, no estamos ante una norma imperativa que prohíba despedir. Si veis el tenor literal del artículo, no dice que esté prohibido despedir. Lo que dice es que esas causas no serán justificativas del despido, esas causas concretas. Y por tanto, cuando uno alega esas causas, no está infringiendo una prohibición en sí mismo, sino en todo caso habrá que ir a la consecuencia que la ley dice para la falta de acreditación de las causas o la falta de justificación de las causas, que eso está previsto en la ley. Y luego, cuando ella dice la consecuencia es la nulidad, lo que el Código Civil dice es la consecuencia si no se ha previsto otra en la ley. Entonces, en este caso, existe una norma que dice que cuando no se acreditan las causas, artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, si no recuerdo mal, que cuando no se acreditan las causas, el despido será improcedente. Y entonces, yo además pienso que si el legislador hubiera querido que fuera nulo, lo habría dicho, como lo dice en la mayor parte de los casos de nulidad. Pero bueno, esta es una de las sentencias. Pero ha habido más derecho creativo en esta materia, porque ha habido una sentencia de despido improcedente, pero con readmisión obligatoria, lo cual al final equiparaba al nulo, lo calificaba como improcedente. Es decir, el 34 de Madrid, magistrado Antonio Seoane, plantea, bueno, no es nulo, la falta de acreditación de la causa no es nulo, pero ¿cuál tiene que ser la consecuencia de la improcedencia? ¿Es improcedente? ¿Cuál tiene que ser la consecuencia? Y este argumento es aplicable a este supuesto de causas COVID y a cualquier otro despido en realidad. Dice,
El convenio 158 de la OIT, que está ratificado por España, por tanto es un tratado internacional, es aplicable en España y además en nuestra jerarquía normativa los tratados internacionales están por encima de otras normas. Con lo cual, el juez tiene que aplicarlos. Pero además, el control de convencionalidad, es decir, el ver si una determinada ley ordinaria contradice o no a un tratado que está por encima de la jerarquía normativa, le corresponde al juez. Si la norma contradice, por ejemplo, a la Constitución o algo así, solamente podrá plantear una cuestión de constitucionalidad, lo tendrá que resolver el TC. Un juez no puede declarar una norma inconstitucional. Pero sí puede declarar que una determinada norma de derecho interno es contraria a un tratado internacional. El control de convencionalidad sí le corresponde al juez ordinario. Y por tanto, él dice, bueno, el artículo 10 del convenio 158 de la OIT dice que en los casos de despido en los que sean injustificados, la autoridad encargada de esa calificación, que en España es una autoridad judicial, pero el convenio OIT lo deja abierto porque hay países donde hay una especie de tribunales laborales que son órganos administrativos, pero bueno, en España somos los jueces de lo social. La autoridad que tiene que enjuiciar ese caso, dice el artículo 10 del convenio 158 de la OIT, si no puede ordenar la readmisión del trabajador, tendrá que establecer o fijar una indemnización suficientemente disuasoria. Bueno, entonces lo que dice este magistrado es, si no puede ordenar la readmisión, sí podemos. Bien, pues ordeno que se readmita al trabajador. Como el artículo 55 me permite la readmisión, pues lo aplico. ¿Vale? ¿En qué discrepo yo de esto? Pues en que cuando dice el convenio si no puede ordenar la readmisión y el magistrado dice sí que puedo, mi respuesta es no, no puedes. Es decir, no puedes, porque el Estatuto de los Trabajadores da esa opción al empresario. Todo lo discutible que se quiera. Yo de hecho, soy bastante contrario a que quien ha incumplido sea el que elija cuál es la opción, pero en fin, es lo que hay. Esta es la ley. Y dice que el empresario en el plazo de 5 días optará entre readmisión o indemnización. Por tanto, el juez no puede imponerle una de las dos alternativas sin más, salvo casos en los que la readmisión sea imposible, etcétera, ¿no? Las situaciones que ya conocéis. Pero si no, es la empresa la que elige en el plazo de 5 días. Por tanto, yo creo que no es ajustado a esa previsión el imponer la readmisión. Pero, bueno, tenéis ahí la sentencia, porque se han dictado algunas otras parecidas también en el mismo juzgado y yo no sé si esto luego ha ido a otros lados. Me parece que tiene algo más de juego jurídico, aunque yo tampoco lo comparto, pero me parece que sí tiene más enjundia la dictada por el Social 26 de Barcelona, que estableció, vale, es improcedente y además lo argumenta un poco en esa línea que ya hemos comentado. Bueno, usted ha elegido una causa que la ley dice que no es justificativa porque usted ha despedido a este trabajador por la situación de COVID y esto no es nulo. No es nulo porque el legislador no lo ha previsto, no es nulo porque la nulidad está tasada en nuestro derecho, no es nulo porque ya hay jurisprudencia diciendo que el despido sin causa no es nulo, etcétera, etcétera. Con lo cual esto es improcedente. Vale. Pero se va a la misma fuente normativa y dice, me voy al artículo 10 del convenio 158 de la OIT, que es norma aplicable en España y que jerárquicamente está por encima de la ley ordinaria. Y me dice esto, me dice, si usted no puede ordenar la readmisión, y él dice, no puedo, tendrá que fijar una indemnización suficientemente disuasoria. Y dice, como este trabajador llevaba muy poquito tiempo, la indemnización es ridícula. Como además le hicieron venirse, dejar otro, no sé si era dejar otro país, venir a trabajar, le ofrecieron un puesto y le han echado al cabo de pocos días por toda esta situación, yo creo que la indemnización no es disuasoria. Y por tanto, le impongo una indemnización superior. La indemnización que le correspondería, no sé, era no me hagáis caso, lo veréis en la sentencia, a lo mejor 4.000 euros, por decir algo, y la que le impone es unos 60.000. Y se basa además en una argumentación que es la siguiente. Dice, el convenio 158 de la OIT se ha trasladado de alguna forma a la Carta Social Europea. La Carta Social Europea reproduce esta misma previsión adaptada a las circunstancias actuales
y está ahí también incluido. La Carta Social Europea en su última versión no ha sido ratificada por España, pero como lo que hace es reproducir el 158 de la OIT, que sí que ha sido ratificado, pues yo voy a tener en cuenta también ese aspecto de la Carta Social Europea. Y la Carta Social Europea, como establece un comité de derechos humanos, al que tampoco se ha adherido España hasta la fecha, que tiene dicho ya varias veces que las indemnizaciones, se lo ha dicho a Italia, por ejemplo, que las indemnizaciones por despido que solo se fundamentan en la antigüedad pueden no cumplir ese efecto disuasorio. Luego me baso en eso y yo pongo una indemnización a tanto alzado que considero adecuada para este caso, ¿vale? Y él impone 60.000 euros. Bueno, aquí me parece que tiene más recorrido. No es un argumento, creo, los anteriores a mí me parece que son más discutibles. Yo creo que este, bueno, habría cierto debate. Ahora bien, yo creo, uno, a mí me parece que lo de la Carta Social Europea está muy traído por los pelos. O sea, yo creo que por mucho que la Carta Social Europea reproduzca o adapte o readapte la previsión de la OIT, al final son organismos diferentes, Consejo Europa en un caso, OIT en otro. Uno está ratificado por España, el otro no. Son instrumentos normativos distintos, aunque digan lo mismo o parecido, da igual. Y por tanto, lo que diga el comité que aplica la Carta Social Europea o que vigila o controla su aplicación, al que no está adherido España tampoco, no creo que vincule en la interpretación del convenio de la OIT, ¿no? Es decir, imaginaos, por ejemplo, que un país que no es de la Unión Europea copia un artículo del Tratado de la Unión Europea. Dice, pues este artículo no está mal. Este derecho que establecen aquí en Europa para los trabajadores, yo lo voy a copiar. Y yo que soy un país, no sé, africano, pues copio este y me parece bien. Bueno, y lo copio en mi Constitución. Pues fantástico. Pero a partir de ese momento, ese artículo tendrá que interpretarse, forma parte ya de tu ordenamiento, de tu Constitución, tendrá que interpretarlo tu tribunal constitucional o tus tribunales y tendrá que interpretarse además de forma sistemática, enmarcado en tu ordenamiento, en el conjunto de tu ordenamiento, en los principios jurídicos que tengas, etc. Lo que no va a ser vinculante para ti es lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por mucho que lo hayas copiado de ahí, ¿no? Digamos, o por mucho que lo hayas adaptado de ahí. A partir de ese momento se acabó. Puede coincidir el contenido, pero son instrumentos normativos distintos que seguirán su recorrido diferencial. Entonces yo esto no lo veo un poco traído por los pelos, la verdad. Pero sí me parece que el tema de que el efecto sea disuasorio es, efectivamente, las indemnizaciones en España en según qué casos pueden no cumplir este artículo de la OIT, ¿no? Ahora, ¿por qué a mí no me acaba de gustar la solución? No tanto el planteamiento de que efectivamente esas indemnizaciones pequeñas, cuando el trabajador lleva poco tiempo y demás, no sean disuasorias y no cumplan, por tanto, con lo que impone este artículo. No me gusta porque la solución que da es la discrecionalidad judicial. O sea, yo creo que si el legislador está cumpliendo mal este artículo, a lo mejor hay que exigir que políticamente se modifique o lo que sea, pero me parece que si la solución es para conseguir un efecto disuasorio es que cada juzgado ponga la indemnización que le dé la gana, me parece que, primero, eso no es efecto disuasorio en rigor. Como dice muy bien el profesor Ignacio Beltrán de Heredia, para que algo sea disuasorio se tiene que conocer con anticipación. A mí me disuade hacer algo saber cuál es la consecuencia. Si no conozco la consecuencia, eso no es disuasorio. Lo que será en todo caso es penalizador, pero no es disuasorio en rigor. Pero en segundo lugar, la discrecionalidad judicial, que supone que cada juzgado pondrá la indemnización que le dé la gana en función de sus propios criterios personales del juez, de las circunstancias del caso, etcétera, etcétera, introduce una inseguridad jurídica tan brutal en el sistema laboral que unida a la que ya tenemos de por sí, me parece que es insano para cualquier funcionamiento normal de empresas, trabajadores, tal, ¿no? Es decir, yo creo que ya es difícil a veces saber cómo hacer las cosas bien en el mundo laboral porque hay tantas cosas valorativas y casuísticas como para que encima en algo que más o menos está tasado y donde todo el mundo sabe cuál es el riesgo que corre, etcétera, y lo que puede obtener o no obtener, lo convirtamos en un terreno de discrecionalidad pura. Bien, y yo, insisto, me inclino a priori, y soy insistente con esto, no estoy prejuzgando, no quiero prejuzgar, creo que cada caso hay que estudiarlo y creo que hay que escuchar los argumentos y a lo mejor mañana tengo que sostener algo diferente en una sentencia, pero hoy por hoy mi criterio general, mi predisposición, a salvo de lo que, insisto, pase en cada juicio y de lo que me diga luego la jurisprudencia futura, es que cuando la ley dice que
estas causas COVID no serán justificativas del despido, estamos en un supuesto en el que no me acreditan la causa o la misma no es suficientemente relevante o grave para acreditar el despido y por tanto estamos en el plano del despido improcedente. Es que por definición eso es el despido improcedente. Por tanto, la consecuencia, a mi modo de ver, ya digo, me guste a mí más o me guste menos, la que la legislación que tengo que aplicar establece es la improcedencia del despido. Dos últimos apuntes muy rápidos. En este escenario sabéis que toma posesión en breve la nueva presidenta de la Sala del Tribunal Supremo. Se ha comprometido a que lo que entre relacionado con las normas COVID se va a intentar anticipar, es decir, no seguir el orden tradicional del Supremo y que entonces tengamos jurisprudencia sobre esto dentro de un siglo, sino que en lugar de tenerlo en año y medio, en 2 años, pues intentar, dice ya, reducir el tiempo a la mitad o algo menos de la mitad. Bueno, sigue siendo mucho tiempo, pero es verdad que sería de agradecer porque eso dará luz a los tribunales superiores de justicia, a los juzgadores y a los propios asesores de trabajadores y empresarios a la hora de saber un poco a qué ateneros y cuáles son las consecuencias. Y el otro apunte que quería haceros es recordaros que si siempre es recomendable plantear los acuerdos en estas circunstancias de absoluta inseguridad jurídica, normas nuevas, redactadas a veces con cierta ambigüedad, o pueden suscitar dudas, donde la práctica judicial es la que habéis visto, es decir, 4 sentencias o 4 soluciones distintas para las mismas situaciones, etcétera, a veces se impone todavía más que de costumbre la necesidad del acuerdo como forma de controlar los riesgos, ¿no? De saber que una empresa que necesita, para la propia supervivencia de la empresa y para que el resto de la plantilla no caiga, necesita reducir esa plantilla, quizá lo que tiene que hacer es empezar por negociar, ¿no? Y asumir una consecuencia económica, la que sea, pero sabiendo que esa consecuencia es tasada, que no va a una aventura cuando se plantea hacer esto. Bueno, yo creo que hasta aquí la intervención y a vuestra disposición para las preguntas. Muy bien. Carlos, ahí está, perfecto. Dejar de compartir pantalla. Pues hay unas cuantas preguntas. Félix, ¿quieres hacerlas tú o comienzo yo? No te veía aparecer, por eso. Bueno, ha aparecido. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Y, pues, francamente me ha gustado muchísimo y me ha iluminado aspectos que tenía ahí un poco en la oscuridad, porque es un tema que realmente durante un tiempo para acá ha creado muchísimas dudas. Ha sido prácticamente motivo de consultas continuas entre compañeros, entre profesionales, y la sistematización que ha hecho creo que ha sido muy ilustrativa. O sea que mi agradecimiento y me imagino que el de todos que están ahí detrás, que han seguido muy pendiente los 35 participantes que hay ahora tu intervención. La primera pregunta que nos hace además Juan Francisco Ramírez Rodríguez, bueno, antes que nada deciros, si algún compañero quiere intervenir de viva voz, que levante la mano, ¿vale? A través del icono de levantar la mano y le activamos el audio y podrá hacer la pregunta en directo, ¿vale? Lo digo porque además así lo hacemos un poco más dinámico la charla, independientemente de que hasta ahora estábamos sumamente atentos porque el ponente lo que estaba planteando es sumamente interesante. A partir de que aparezco yo ya hay que hacerlo más dinámico porque yo sí soy el que menos interesa aquí. Bien, la primera pregunta era, buenas tardes, de Juan Francisco Ramírez Rodríguez. Cuando la norma dice literalmente declarado procedente, ¿quiere decir que si no es mediante sentencia se deben devolver las cuotas igualmente? Por ejemplo, la empresa realiza despido disciplinario y el trabajador acepta y no demanda. Esa es la cuestión. Yo esta pregunta este debate ya ha salido en alguna otra ocasión y parece que yo creo que interpretar como declarado o reconocido.
Es decir, casi por pura lógica, ¿no? Es decir, si el trabajador, es que si no, estaríamos obligando a judicializar un asunto que es pacífico, ¿no? Si se despide al trabajador y el trabajador no disciplinariamente, hablamos sobre todo disciplinariamente, el trabajador no impugna, pues habrá que entender que es procedente, es decir, por sí mismo, ¿no? Y en la extinción por causas objetivas ya venía admitiéndose generalmente así, es decir, la propia extinción por causas objetivas, cuando el trabajador lo recibe y no impugna, nadie ponía pegas para entender que ese despido era procedente, ¿no? En el disciplinario es en el que puede haber más dudas, pero yo interpreto que por lógica, es decir, no va a ser de mejor condición el despido en el que el trabajador, una vez despedido por motivo disciplinario, se aquieta con la decisión y no la discute siquiera, con aquel otro en que el trabajador la discute y es el juez el que al final dice que estaba bien despedido, ¿no? Me parece absolutamente razonable. En un sentido muy similar, Cristina González, la extinción por no aceptar del trabajador que estuvo afectado por el ERTE una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, esas son las que además negociamos en el CERCLA directamente, ¿se computaría como no mantenimiento del empleo al efecto de reintegro de las exoneraciones? Un poco más en la misma línea anterior, creo que muchas preguntas van a ir en ese sentido. Claro, no, la verdad es que no me había planteado la posibilidad. Así a voz de pronto, yo me inclinaría a que no computase, ¿no? Parece que si la modificación ha sido también admitida, digamos, como válida por el trabajador, no la ha cuestionado, sino que lo que hace es, admitida la misma, entender que le perjudica y, por tanto, acogerse a la posibilidad de extinción por 20 días, parecería que esa extinción a instancia del propio trabajador, pero por una modificación sustancial, podría entenderse. Parece que el espíritu de la norma es todas aquellas extinciones que estén justificadas por alguna causa legal o que sean admitidas por el propio trabajador, que sean de alguna forma como un poco ajenas a la voluntad del empresario, no computen, ¿no? Parece que va por ahí, ¿no? Entonces yo me inclino, aunque no lo dice expresamente tampoco la norma, me inclino a pensar que por el espíritu de la misma y un poco por la redacción sí que se podría defender que ese caso no compute. Perdón, Emilio, llegarán seguramente, eso sí que nos llegará a nosotros. Estoy convencido que va a haber va a haber litigiosidad cuando Seguridad Social exija cotizaciones y ese tipo de casos sí que vamos a tener que resolverlos nosotros cuando la empresa se le exijan y la empresa diga, oiga, esta extinción, yo no quería hacerla siquiera, yo he planteado esta otra medida o he tomado esta decisión. En fin, y este tipo de cosas sí las tenemos que hacer nosotros. Pero vamos, yo me inclino a pensar por el espíritu de la norma en que sería equiparable a las que no computan. Sí, ese caso además sí te puedo comentar que ha surgido en algunos expedientes de mediación del artículo 40, desde que los tratamos en CERCLA, sí se ha planteado la duda, mira, es que estaba en un ERTE ahora, tal, ¿qué va a pasar con esto? Bien, otra pregunta que nos hace José Luis Millán, dice, entiendo que si renunciamos al ERTE antes del 31 de enero de 2021 y la comunicamos a la autoridad, en caso de prórroga, ya no se nos prorroga y podemos despedir causas objetivas a partir del 1 de febrero de 2021, entiendo. ¿Es correcto? Parece que sí. Ojo, aquí pasa lo mismo. Como he dicho, hay dos cosas distintas. La salvaguarda del empleo no. Cuando se renuncia al ERTE y se reincorporen a la actividad, empezarán a computar los 6 meses si es que es la primera vez que se incorpora un trabajador. Y otra cosa es esta medida, que supongo que es a la que se refiere, que es el de que las causas COVID no sean justificativas del despido. En este caso, yo creo que si el 21 de enero termina la medida efectivamente. Otra cosa diferente es eso, que se prorrogue porque se prorroguen también los ERTES, pero si la empresa ya no está en esa situación, parece que no le afectaría. De todas maneras, ahí sí que habrá que estar a la literalidad de la norma, porque la norma cuando amplíe esta medida, veremos si la condiciona o no al tema de ERTES o no. A lo mejor establece la prohibición de utilizar esta medida. Fijaos bien que ahora mismo, en realidad, lo he dicho antes, no afecta solo a empresas que se hayan acogido a un ERTE. Es decir, la de salvaguarda del empleo, sí, evidentemente. La otra, la de que las causas COVID no son justificativas de despido, da igual que la empresa se haya acogido o no a un ERTE. Es una prohibición, entre comillas. Es una limitación al despido que afecta a todo el mundo.
y que está en vigor hasta el 21 de enero. Veremos a ver cómo se regula, si acaso se prorroga, veremos a ver cómo se regula y entonces, bueno, ya tendrá ahí un poco la respuesta en el texto legal. Habrá que estar muy pendiente del detalle de la regulación. Félix, antes de darte la palabra, animar a los espectadores a que hagan preguntas. Veo que están todos muy con las manitas quietas, ¿vale? Bueno, seguro que hay muchas preguntas, ¿vale? Pues, y a partir quiero de aquí... aprovechar una pregunta que ha entrado a través del chat para formulársela a cargo. La formula el compañero Pepe Serrano, que pregunta si la extinción viene motivada por una acción o petición de un trabajador basado en el artículo 50. Por ejemplo, por no cobrar durante 4 meses. ¿Existirá la obligación de devolución de cuotas del ERTE si la decisión extintiva le es impuesta a la empresa? Vamos a ver, yo creo que sí, pero tendría que ver la literalidad del artículo. Creo que el artículo no contempla esta opción, la del 50, expresamente entre las causas que no computarían en esos 6 meses, las extinciones que no computarían. Y en este caso, al revés que en los casos que hemos comentado antes, los que ha planteado Emilio, vamos, por preguntas de otros compañeros, en este caso sí que entiendo que es imputable a la persona del empresario, porque a todos los efectos la causa del artículo 50 suele equipararse en su filosofía a un despido. Es decir, estamos ante un incumplimiento grave y culpable, o no culpable, pero grave por parte del empresario, ¿no? Y entonces sí que entiendo que ahí no es tan clara que eso no compute. Yo creo que la extinción del 50, la empresa ha dejado de pagar o la empresa modifica injustificadamente las condiciones de trabajo o se niega a reincorporar a un trabajador a las condiciones anteriores a pesar de estar ordenado por un juez, o ha cometido un incumplimiento grave en cualquier materia que faculta al trabajador para extinguir. Yo creo que si se estima judicialmente que es justificada la extinción por parte del trabajador, el tratamiento conceptual es muy similar al del despido, ¿no? En realidad eso está pensado para supuestos, la indemnización es la misma, además, como sabéis, está pensado mucho para supuestos en los que la empresa decidiera forzar al trabajador a... Es decir, por ejemplo, no te despido porque me lo van a declarar improcedente, pero te mato de hambre, ¿no? No te pago. Y entonces te aguantas ahí hasta que te des de baja voluntaria. No. Para eso está previsto que el trabajador pueda tomar la iniciativa y exigir que ante ese incumplimiento empresarial grave se le reconozca la misma indemnización que el despido improcedente. Yo en ese supuesto lo equipararía más bien conceptualmente al despido improcedente y a priori, ya digo que esto es muy interpretativo, pero no lo equiparo a las otras dos situaciones que hemos comentado. Yo creo que aquí sí que computaría. Muy bien. Bueno, parece que no hay más preguntas, ¿no? Nadie se ha animado además a que le veamos la cara. Bien. Bueno, pues si os parece, vamos dando por concluida ya la sesión. Perdón, Félix, disculpa, Félix, que había una palabra pedida. Tos. ¿Vale? Bien. Sí, lo que pasa es que con el audio quitado estaba hablando solo. Vale, uno era nuestra compañera Rocío y otra creo que ha sido Antonio Aragón, ¿vale? Jesús, si puedes activarle el audio a Rocío. Aquí está Rocío. Hola, Rocío. Hola, buenas tardes, Carlos. Enhorabuena por la conferencia. Gracias a vosotros. Que me ha quedado. ¿El mantenimiento del empleo afecta al total de la plantilla o, por ejemplo, en una empresa que ha hecho ERTE tan solo a un porcentaje de la plantilla, no al total? ¿El mantenimiento que afectaría al porcentaje de trabajadores que han entrado en ERTE o si despedimos a un trabajador que no ha entrado en ERTE también afecta? ¿O? Parece que la interpretación administrativa que se está haciendo, pero esto casi sabéis vosotros más que yo, parece que es la interpretación administrativa, no conozco resoluciones judiciales, es que afecta a la plantilla que estaba afectada por el ERTE, ¿no? Vamos, vosotros lo sabéis esto seguro mejor los que hayáis hecho ERTEs. Pero parece que el criterio es que el mantenimiento del empleo tiene que ser de los trabajadores que estaban afectados por el ERTE, ¿no? Por lo que yo he leído, vamos, ese es el criterio administrativo. Gracias. Creo que, fantástico, creo que Antonio Aragón también había levantado la mano o estoy confundido, Jesús. Ahí está.
¿Lo activas? Hola, compañeros. Ahora Hola, sí. soy Antonio Aragón. Debe haber una confusión, no he planteado nada. Ah, perdón, había pensado que levantabas la mano, ha sido confusión mía entonces. Nada, aprovecho para saludarte en directo. Igualmente. Hola, Antonio. Y te volvemos a... Abrazo. ¿Vale? Muy bien, pues como decía Félix, son las 7 menos 10, con todas las interrupciones y los pequeños problemas que tuvimos al principio, luego ya ha ido de corrido. Dicen que las webinars estas tampoco conviene alargarlas mucho, porque además como los espectadores no se les ve, la mayoría, el 95% en este caso, están muy atentos, pero seguro que hay un 5% que aprovechando el anonimato está ya con el café. Así que, si os parece, Carlos, Félix, cuando consideréis, despedimos la sesión. Bueno, pues a mí me gustaría dar las gracias a todos los asistentes. Soy la razón de ser de la asociación y de estos eventos. Y, por supuesto, a mis compañeros de la directiva, os habéis portado extraordinariamente. Habéis superado un reto fantástico. Emilio, a ti no te digo nada. Has sido el artífice de todo esto, con Jesús, nuestro informático. Así que tenéis el mérito de lo bueno y el fallo ha sido colectivo. Eso no queda la menor duda. Y a don Carlos, pues darle las gracias y mi felicitación por lo clarificadora de la ponencia, por lo útil y por su magnífica disposición. Contamos contigo para siempre y esperamos que cuentes con nosotros para todo lo que tú desees. Para lo que queráis, a vuestra disposición. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Pues nos despedimos, nos vemos en la próxima. Así que cuidaos mucho todos, ¿vale? Y todas.